El polvo nunca se asentaba en Copper Ridge. Flotaba en el aire como una maldición, cubriéndolo todo con una fina capa de arenilla que te hacía crujir los dientes y te hacía llorar. Sarah Mitchell conocía este polvo mejor que nadie se había convertido en parte de su piel, de sus pulmones, de la vida que nunca eligió pero de la que no podía escapar al amanecer. Cuando el campamento minero aún se encontraba entre el sueño y la brutal realidad de otro día, Sarah ya se ponía en marcha. Sus gastadas botas de cuero crujían contra el suelo rocoso, mientras se dirigía al arroyo que corría tras el conjunto de construcciones improvisadas que hacían las veces de pueblo. El agua allí era clara, fría y preciosa, lo único que se interponía entre los mineros y la sed que podía matar a un hombre bajo el sol de Nevada. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. Llevaba 2 cubos de madera, con las asas pulidas por meses de manos callosas. El arroyo estaba a media milla a pie del centro del campamento, pero Sarah había aprendido que el agua buena valía la pena el viaje. Los mineros le pagaban 25 centavos por un cucharón lleno, y en los días más calurosos, cuando la temperatura superaba los 40 grados, podía vender 50 cucharones antes del mediodía. Sarah tenía 23 años, aunque el desierto la había envejecido más allá de sus años. Su padre, William Mitchell, había muerto en un derrumbe 6 meses antes, aplastado bajo toneladas de roca mientras buscaba una veta de plata que resultó ser solo una esperanza incierta. El capataz de la mina le había dado un entierro digno al cuerpo de su padre y a su familia, nada más. Ni pensión, ni compensación, ni reconocimiento de que William Mitchell había dado su vida para enriquecer a otros hombres. Su madre, Eleanor, sobrevivió exactamente 3 semanas después del funeral, antes de que el dolor la abrumara. Simplemente dejó de comer, de hablar, de luchar. Sarah la había agarrado de la mano mientras se alejaba, susurrándole promesas de mantener vivo el apellido de la familia, de sobrevivir, de no dejar que sus muertes significaran nada. Ahora Sarah estaba sola en un campamento lleno de hombres desesperados, sin nada más que un negocio de venta de agua que apenas la alimentaba y una choza de una sola habitación que goteaba cuando llovía. Las otras mujeres del campamento, las pocas que había, trabajaban en el establecimiento de Madame Rosalie o estaban casadas con hombres con trabajos estables. Sarah no pertenecía a ninguna de estas 2 categorías, lo que la convertía en una especie de curiosidad, y para algunos, en un blanco fácil. El ritual matutino era siempre el mismo: llenar los cubos, colar el agua con un paño limpio para eliminar cualquier sedimento, cargar todo en la carreta de madera que había construido su padre, y emprender la larga caminata por el campamento. Los mineros empezaban a trabajar antes del amanecer, lo que significaba que Sarah tenía que tener agua fresca lista para cuando salieran de sus turnos. Cubiertos de polvo y desesperados por algo limpio para beber, las ruedas del carro se tambaleaban. Una era un poco más pequeña que las demás, un defecto que su padre nunca había reparado, y Sarah necesitaba toda su fuerza para seguir avanzando sobre el terreno irregular. Ahora le dolían los brazos constantemente, un dolor profundo que nunca desaparecía del todo. Pero había aprendido a ignorar el dolor como había aprendido a ignorar las miradas, los comentarios susurrados, la ocasional proposición grosera de hombres que creían que una mujer sola era presa fácil. Agua fresca del arroyo, 25 centavos por caso. Su voz, practicada y clara, resonaba por todo el campamento. En cuestión de minutos, tenía a sus primeros clientes del día, normalmente los trabajadores del turno de noche, que regresaban de su trabajo de 12 horas bajo tierra. Estos hombres emergían de las minas con aspecto fantasmal, con el rostro pálido bajo capas de tierra y la mirada hundida por el cansancio. Se acercaban a su carro a trompicones, como viajeros del desierto que buscan un oasis. Sarah, chica, eres un regalo para la vista, jadeó el viejo Pete Carmichael, un minero de 60 años cuya tos empeoraba cada semana desde que lo conoció. Sacó 2 monedas de 25 centavos del bolsillo con manos temblorosas. $2 hoy. Este calor va a ser un infierno. Sirvió el agua con cuidado, asegurándose de que cada cucharón estuviera lleno hasta el borde. Pete era uno de los pocos mineros que la trataba con genuino respeto, sin hacerle sentir nunca como si estuviera mendigando. Conocía a su padre, había trabajado con él en los túneles, y a veces Sarah lo sorprendía mirándola con una tristeza que sugería que veía a William Mitchell en su rostro. Cuídese ahí abajo, señor Carmichael, dijo, entregándole el segundo caso. Su tos suena peor. Pete ignoró su preocupación con un gesto, pero ella notó que tenía que hacer una pausa entre tragos para recuperar el aliento. Las minas estaban matando a estos hombres lentamente, llenándoles los pulmones de polvo y sus corazones de falsas esperanzas. Pero
¿Qué opción les quedaba? Copper Ridge era el final del camino para la mayoría hombres demasiado viejos, demasiado destrozados o demasiado desafortunados para triunfar en otro lugar a medida que avanzaba la mañana. El carrito de cera se hacía más ligero y su bolsillo se llenaba de moneda. Ahora tenía sus clientes habituales, hombres que la buscaban específicamente, que confiaban en su agua antes que en las bebidas dudosas que servían en el Murphy's Saloon. Estaba Big Jim Anderson, que compraba 4 cucharones cada mañana, porque sudaba más de lo que cualquier ser humano tenía derecho a sudar. Estaba la silenciosa trabajadora mexicana a la que llamaban Esperanza, que siempre pagaba el cambio exacto y nunca hablaba más de lo necesario. Estaba el joven Tommy Walsh, de apenas 18 años, que había llegado al oeste para hacer fortuna, y que poco a poco estaba aprendiendo que las fortunas en Copper Ridge eran más raras que los dientes de gallina, pero por cada cliente respetuoso. Había otro tipo, hombres que se demoraban al tomarle el caso, hombres que comentaban lo que una joven tan guapa como ella podía hacer para ganar más dinero, hombres que pensaban que su situación la desesperaba lo suficiente como para considerar ofertas que no tenían nada que ver con la venta de agua. Vaya, pero si es nuestra pequeña niña del agua. La voz pertenecía a Rex Dalton, el ayudante del capataz de la mina, el tipo de hombre que usaba su autoridad como un arma. Se acercó a su carreta con 2 de sus amigos, todos sonriendo, de una manera que le revolvió el estómago a Serra. Dalton tendría unos 35 años, con el pelo engominado hacia atrás y ropa más limpia que la de cualquier otro en el campamento. Tenía dinero, influencia y la arrogancia que le daba saber que la mayoría de la gente no podía permitirse traicionarlo. El agua cuesta 25 centavos el caso. Señor Dalton, dijo Serra con voz serena, sin mirarlo a los ojos, pero sin retroceder. Había aprendido que mostrar miedo a hombres como Dalton solo los animaba. 25 centavos. Rió Dalton, con un sonido como de cristal roto. Eso parece un precio muy alto para el agua del arroyo. ¿Seguro que no puedes ofrecerle un descuento a alguien en mi posición? El mismo precio para todos, respondió Serra. El agua fresca vale lo que vale. Los amigos de Dalton rieron entre dientes, pero había un matiz en su diversión. No eran mineros desesperados que solo querían saciar su sed y volver al trabajo. Eran hombres que disfrutaban incomodando a los demás, que usaban su pequeña porción de poder para recordarle a gente como Serra su lugar exacto en la jerarquía del campamento. ¿Sabes? Serra, dijo Dalton, acercándose a su carrito. Una chica guapa como tú pierde el tiempo vendiendo agua. Hay maneras más fáciles de ganar dinero en un lugar como este. Maneras cómodas. En la insinuación quedó suspendida en el aire como humo. Serra sintió que se sonrojaba, pero mantuvo la voz firme. Me va muy bien con mi negocio, gracias. ¿Lo eres? Dalton tomó su bolsa de dinero, sopesándola en la mano. Me parece un poco ligera. ¿Qué pasa cuando llega el invierno? ¿Cuando se congela el arroyo? ¿Pensaste en eso? Serra le arrebató la bolsa, agotada por fin. Mis asuntos no son de su incumbencia, señor Dalton. La sonrisa de Dalton se volvió fría. Todo en este campamento es asunto mío, muchacha. Tu pequeña operación de agua donde vives, cómo te ganas el sustento, todo harías bien en recordarlo. Se dio la vuelta para irse, pero hizo una pausa. Y Serra, esa choza donde vives, la que construyó tu papá, está en Daylamp. Quizás quieras considerar hacer amigos que te ayuden a quedarte allí. La amenaza era evidente. Serra lo vio alejarse, con las manos ligeramente temblorosas agarrando el asa de la carreta. Sabía que este día llegaría. Una mujer sola, sin familia, sin protección, sin influencia. Su vulnerabilidad iba mucho más allá de la simple lucha por ganar suficiente dinero para comer, pero al reanudar sus rondas, anunciando sus precios y sirviendo agua a los hombres que la necesitaban, Serra sintió que algo se endurecía en su pecho. Había visto a su padre morir por los sueños de alguien más. Había sostenido la mano de su madre mientras el dolor la consumía. Los había enterrado a ambos con sus propias manos, y se había parado sobre sus tumbas haciendo promesas de supervivencia, de no dejar que sus sacrificios significaran nada. Rex Dalton y hombres como él creían que podían intimidarla porque estaba sola. Creían que se rendiría, aceptaría cualquier migaja que le ofrecieran, que cambiaría su autoestima por seguridad. Se equivocaban. En el sol de la tarde ascendía, convirtiendo el aire en algo tan denso que parecía masticable. El vestido de Serra se le pegaba a la espalda por el sudor, y el cucharón de metal se calentaba demasiado como para sostenerlo con comodidad. Pero ella seguía trabajando, seguía moviéndose, seguía sirviendo agua limpia a hombres, cuya propia sed les recordaba que algunas cosas no se podían comprar con vales de la empresa, ni robar mediante la intimidación anal. Terminar el turno de día y comenzar el de noche,
Sarah se encontró cerca del límite del campamento, cerca de donde los mineros más experimentados trabajaban en los pozos más profundos. Allí era donde supuestamente se escondía el verdadero dinero, donde los hombres desaparecían bajo tierra durante horas buscando vetas de plata y cobre que podrían o no existir. Se disponía a regresar al campamento principal, cuando vio una figura sentada sola sobre un montón de madera desechada. Estaba cubierto de polvo como todos los demás, con la ropa remendada y desgastada, y el sombrero calado hasta la cara. Pero algo en él era diferente. Tal vez era su forma de sentarse, no con el abatimiento de la mayoría de los mineros, sino con una quietud que sugería paciencia en lugar de agotamiento. Él levantó la vista al verla acercarse, y Sarah vislumbró unos ojos demasiado alertas, demasiado inteligentes para un hombre que supuestamente se había pasado el día picando piedras bajo tierra. Era más joven que la mayoría de los mineros, quizá de 20 y tantos años, con las manos callosas pero los hombros rectos. Agua, gritó, la palabra ahora automática después de cientos de repeticiones. Él asintió, se levantó lentamente, y caminó hacia su carreta. A medida que se acercaba, Sarah notó más detalles que no encajaban del todo. Sus botas estaban desgastadas pero bien hechas. Tenía las manos sucias, pero sus uñas estaban más limpias que la mayoría. Había algo en su postura, en su forma de moverse, que sugería que era un hombre poco acostumbrado al trabajo duro, a pesar de la ropa de minero y el polvo. ¿Cuánto?, preguntó, y su voz la sorprendió. Educada, cuidadosa, con la pronunciación propia de una buena educación. A 25 centavos. Metió la mano en el bolsillo y sacó el cambio exacto, colocándoselo en la palma de la mano sin la torpeza habitual de los hombres que contaban cada centavo. Mientras le echaba agua en el cucharón, Sarah se encontró observando su rostro. Bajo la suciedad y el cansancio, había algo casi refinado en sus rasgos. Este no era un hombre nacido en las minas. Gracias, dijo después de beber abundantemente. Es la mejor agua que he probado en semanas. Lo traigo fresco del arroyo todas las mañanas, respondió Sarah automáticamente. Pero todavía estaba desconcertada por la contradicción que él presentaba. Él asintió, le devolvió el caso y empezó a darse la vuelta. Entonces hizo una pausa. ¿Haces esto todos los días? Todos los días los mineros están trabajando. En eso es mucho caminar. ¿Mucho trabajo? Señaló su modesto carrito, su sencilla configuración. A Sarah se irritó un poco. Honesto, no quise sugerir lo contrario, dijo rápidamente. Solo quería decir que parece un trabajo duro para una sola persona. Había algo en su tono, una dulzura que Sarah no estaba acostumbrada a oír de los mineros. La mayoría estaban demasiado cansados, demasiado concentrados en sus propias dificultades como para prestarle atención a las de ella. Este hombre parecía genuinamente interesado en su respuesta, como si su rutina diaria le importara. Lolo Grove, dijo ella simplemente en él. Asintió de nuevo o la observó a la cara un instante más de lo que le resultaba completamente cómodo, y se alejó, sin decir nada más. Sarah lo observó irse, notando de nuevo lo diferente que se movía en comparación con los demás mineros. Donde ellos caminaban con dificultad, él caminaba. Donde ellos se encorvaban, él mantenía la postura. Donde ellos parecían abatidos por la lucha constante, él parecía vigilante mientras Sarah preparaba su carreta para el día. Contando las monedas que representaban otro día de supervivencia, pensó en el extraño minero de voz educada y manos cuidadosas. En un campamento lleno de hombres desesperados y peligrosas posibilidades, él había sido algo diferente en cortés, respetuoso, casi amable. Negó con la cabeza, desechando la idea. Copper Ridge no era lugar para hombres amables, y no podía permitirse bajar la guardia solo porque alguien le había hablado con cariño. Tenía problemas más importantes de los que preocuparse, como las amenazas de Rex Dalton, la llegada del invierno y el constante y agotador desafío de mantenerse con vida en un lugar que parecía diseñado para aplastar a cualquiera sin poder ni protección. Pero mientras regresaba a su pequeña choza, tirando del carro vacío, Sarah no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos ojos inteligentes, mirándola desde debajo de un sombrero de minero. En un lugar donde la mayoría de los hombres la miraban con indiferencia o un interés indeseado, este desconocido la había mirado con algo que parecía casi curiosidad. El sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos que habrían sido hermosos si hubiera tenido tiempo de apreciarlos. Otro día sobrevivido, otro pequeño montón de monedas ganadas, otra noche planeando cómo afrontar lo que el mañana deparara. Sarah Mitchell había aprendido a no esperar más que la supervivencia. Pero a veces en momentos como este, cuando el día terminaba y ella seguía de pie, luchando, negándose a dejar que Copper Ridge la destrozara, se permitía preguntarse si sobrevivir sería suficiente para construir algo mejor mañana. Traería la misma rutina en agua, carrito, clientes, amenazas, pequeñas victorias y una determinación inagotable. Pero esta noche, por razones que no podía explicar,
Sarah se durmió pensando en un minero de ojos amables que le había hablado como si su trabajo importara, como si ella misma importara. Ella no tenía forma de saber que todo estaba a punto de cambiar. Pasaron 3 días antes de que Sarah volviera a ver a la minera educada. En East Timpo, las amenazas de Rex Dalton habían pasado de una sutil intimidación a un acoso directo. Empezó a aparecer dondequiera que ella vendía agua, haciendo comentarios en voz alta sobre negocios no regulados y preocupaciones sanitarias con el agua de su arroyo. En 2 ocasiones convenció a grupos de mineros de que compraran sus bebidas en Murphy's Saloon, lo que le costó hacer a casi la mitad de sus ingresos diarios en el miércoles por la mañana. Mientras Sarah se esforzaba por reparar una grieta en uno de sus cubos de madera, oyó pasos acercándose a su pequeña choza. Levantó la vista, esperando ver a otro cobrador de deudas o quizás a uno de los hombres de Dalton, con una nueva amenaza. En cambio, encontró al misterioso minero de pie al borde de su propiedad, con el sombrero en las manos a la luz de la mañana. Sin el polvo ni las sombras de la zona minera, parecía aún más fuera de lugar. Su cabello era castaño oscuro, pulcramente cortado, a pesar de su supuesto estilo de vida trabajador. Llevaba el rostro bien afeitado, algo inusual entre los hombres que vivían en el campamento. La mayoría no podía permitirse ir al barbero con regularidad. Había algo en su porte que sugería que estaba acostumbrado a la deferencia, aunque parecía esforzarse por parecer humilde. «Señorita Michelle», dijo con el mismo tono educado que la había desconcertado antes. «Espero no molestar». Sarah dejó el cubo y se secó las manos en el delantal. Nadie en Copper Ridge conocía su apellido, salvo los veteranos que habían trabajado con su padre. Este hombre, sin duda, había hecho preguntas sobre ella, lo cual era preocupante o intrigante. En preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «Depende de lo que quieras», respondió ella, manteniendo el tono cauteloso que había aprendido a usar con los extraños. Sam sonrió, y su rostro se transformó por completo, donde la mayoría de los mineros mostraban expresiones de agotamiento permanente o una desesperación apenas contenida. Su sonrisa sugería la de alguien que aún encontraba motivos para el optimismo. «Quería agradecerte por el agua del otro día. Era justo lo que necesitaba». «Podrías haberlo hecho cuando lo compraste». «Cierto». Cambió de postura, con aspecto de estar genuinamente nervioso. «Pero también quería preguntarte algo sobre tu negocio». Sarah se puso en guardia de inmediato. «Si estás aquí para decirme que necesito permisos o licencias o... no, nada de eso». Levantó las manos en un gesto de paz. «Tengo curiosidad por su operación. ¿Cuánto tiempo lleva en esto? ¿Cómo gestiona la logística?» Las preguntas le resultaron extrañas. La mayoría quería comprar agua o no. Desde luego no preguntaban por la logística. «¿Por qué quieres saberlo?» «Me interesa». La IFESIN. Mejores maneras de hacer las cosas. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Han construido algo aquí. Un negocio confiable, clientes leales. Eso requiere inteligencia y determinación». Sarah estudió su rostro, buscando señales de burla o intenciones ocultas. No encontró ninguna. De hecho, parecía genuinamente impresionado por su modesta venta de agua, lo cual era quizás lo más extraño que alguien le había dicho en meses. «No es complicado», dijo, finalmente. «La gente necesita agua. Yo se la doy. Ellos pagan por ella, pero lo haces mejor que en Murphy's Saloon, ¿verdad? Tu agua es más limpia y fresca. Eres confiable. Tratas a la gente con respeto». Señaló su carrito, sus cubos, su equipo sencillo pero bien mantenido. «Esto no es solo supervivencia. Es negocio en la palabra. Negocio». Sonaba diferente cuando la pronunciaba, no como el desdén con el que Rex Dalton hablaba de su pequeña operación, sino con genuino respeto, como si lo que hacía importara, como si fuera más que una mujer desesperada que apenas sobrevivía. «Señor». Se dio cuenta de que nunca había aprendido su nombre. «Hayes», dijo rápidamente. Daniel Hayes. Algo en la forma en que lo dijo hizo que Sarah pensara que quizá no fuera del todo cierto, pero no tenía motivos para contradecirlo. La mitad de los hombres de Copper Ridge huían de algo: en deudas, esposas, crímenes, fracasos. Los nombres falsos eran tan comunes como el polvo. «Señor Hayes, agradezco sus cumplidos, pero si intenta comprarme o asociarse conmigo o...» «No comprar nada», interrumpió. «Intento entender algo. Tienes una operación exitosa aquí, pero lo haces solo. ¿Nunca piensas en expandirte, conseguir ayuda, hacer crecer el negocio?» Sarah se rió, pero no tenía gracia. «¿Con qué dinero? ¿Y en quién confiaría para que me ayudara? La mitad de los hombres de este campamento me robarían sin miramientos. Y la otra mitad piensa que una mujer no debería dedicarse a los negocios». Daniel asintió pensativo. «¿Y si el dinero no fuera el problema? ¿Y si pudieras confiar en esa persona? Entonces, me pregunto, ¿qué querían realmente de mí?»
La honestidad de su respuesta pareció sorprenderlo. Guardó silencio un largo rato, estudiando su rostro con esos ojos inteligentes. ¿Y si no quisiera nada más que verte triunfar? Señor Hayes, no sé de dónde venía antes de Copperridge, pero por aquí nadie ayuda a nadie sin esperar algo a cambio. Así son las cosas, quizás, dijo en voz baja, pero quizá no tenga por qué ser así. Antes de que Sarah pudiera responder, oyó el sonido de varios caballos acercándose. A través de la bruma matutina, pudo ver a Rex Dalton cabalgando hacia su choza con otros 3 hombres. Se le encogió el estómago. Dalton nunca viajaba con un séquito, a menos que tuviera la intención de hacer una declaración seria. «¿Irte?», le dijo a Daniel con urgencia. «Sea lo que sea que esto pase, no querrás ser parte de esto». Pero Daniel no se movió. En cambio se enderezó y por un instante Sarah vio algo en su postura que le recordó el porte militar, o quizás el porte de alguien acostumbrado a mandar. A Dalton y sus hombres desmontaron. Cerca del límite de la propiedad de Sarah, el capataz asistente vestía mejor que de costumbre, camisa limpia, botas lustradas y un cinturón de pistola que relucía al sol de la mañana. Estaba haciendo alarde de su autoridad. «Sarah Mitchell», gritó Dalton, con la falsa alegría de quien está a punto de dar una mala noticia. «Tengo unos documentos que necesitas ver». Sacó un documento doblado del bolsillo de su chaqueta y se acercó con lentitud deliberada. Sus hombres se desplegaron tras él en una formación informal que, sin embargo, sugería que estaban preparados para cualquier problema. «Este es un aviso oficial de la compañía minera», continuó Dalton. «Parece que ha habido algunas quejas sobre la venta no regulada de alimentos y bebidas en las instalaciones de la compañía Sarah». Sintió que se le encogía el corazón. Había llegado el momento en la mudanza que tanto temía. Sin su negocio, no tenía ingresos. Sin ingresos, no podría sobrevivir en Copperridge. Y sin Copperridge, no tenía a dónde ir. «¿Qué clase de quejas?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Problemas de salud en control de calidad, falta de licencias adecuadas». A la sonrisa de Dalton era depredadora. «Claro, este tipo de problemas a veces se pueden solucionar. Depende de lo cooperativo que uno quiera ser». La insinuación era clara y le puso los pelos de punta a Sarah. Dalton le ofrecía una opción: a someterse a sus exigencias, fueran las que fueran, o perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. «El agua que vendo es más limpia que cualquier otra del Murphy Saloon», dijo Sarah, esforzándose por mantener la voz firme. «Bueno, en realidad no te corresponde a ti decidirlo, ¿verdad?». Dalton se acercó un paso más. «Mira, la minera tiene estándares en procedimientos. Y ahora mismo, tu pequeña operación no los cumple». Fue entonces cuando Daniel Hayes dio un paso adelante. «Disculpe, señor Dalton», dijo con una voz tranquila y autoritaria que hizo que todos los presentes se volvieran a mirarlo. No pude evitar oír. ¿A qué problemas de salud se refiere?». Dalton entrecerró los ojos. «Esto no es asunto tuyo, minero. En realidad, es asunto mío. Soy cliente habitual de la señorita Mitchell. Si hay algún problema de salud con el agua que he estado bebiendo, me gustaría saberlo». Había algo diferente en Daniel ahora. Su actitud humilde y nerviosa había desaparecido, reemplazada por una confianza que parecía llenar el espacio a su alrededor. Se mantenía más erguido, hablaba con más claridad y de alguna manera conseguía que Dalton pareciera más pequeño con solo su presencia. «¿Tienes algún problema con la forma en que la minera gestiona las cosas, Hayes?». La mano de Dalton se dirigió hacia el cinturón de su pistola. «No tengo problemas con las preocupaciones legítimas», respondió Daniel con serenidad. «Tengo problemas con el acoso disfrazado de regulación». En las palabras flotaron en el aire como un desafío. Sarah contuvo la respiración, sabiendo que Dalton no toleraría que lo retaran delante de sus hombres. Pero en lugar de estallar de ira, Dalton parecía inseguro. Miró a Daniel con renovada atención, como si viera algo que antes no había visto. «Eres nuevo aquí, Hayes», dijo Dalton finalmente. «Quizás no entiendas cómo funcionan las cosas en Copperridge. Tal vez lo entiendo mejor de lo que crees». Ahora había firmeza en la voz de Daniel, y algo más en el tono de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Por un instante, Sarah pudo imaginarlo, con otra ropa, dando órdenes en lugar de obedecerlas, imponiendo respeto, en lugar de esperarlo en Dalton. Pareció percibirlo también. Su postura agresiva flaqueó ligeramente y miró a sus hombres como si de repente dudara de su posición. «Esto no ha terminado», dijo Dalton, pero la amenaza carecía de la convicción habitual. Dobló el documento y lo guardó en su chaqueta. «Sarah, piensa en lo que te dije. Algunos problemas se resuelven fácilmente en otros». Dejó la frase sin terminar mientras Dalton y sus hombres montaban a caballo y se alejaban. Sarah se dio cuenta de que temblaba, no de miedo, sino de ira, frustración y la amarga certeza de que su pequeña medida de independencia estaba siendo despojada poco a poco. «Gracias», le dijo a Daniel. Aunque las palabras le parecieron inadecuadas, se giró hacia ella y su expresión volvió a ser amable. «¿Estás bien?».
No, dijo con sinceridad, no, estoy bien. Ese papel que llevaba probablemente sea legítimo. La compañía minera es dueña de la Mayo R, parte del terreno de por aquí. Si quieren clausurarme pueden hacerlo. Daniel guardó silencio un buen rato. Al hablar, su voz sonó pensativa. ¿Y si no pudieran? ¿Qué quieres decir? ¿Y si tuvieras protección legal? ¿Alguien con influencia que pudiera garantizar que tu negocio cumpliera con todos los requisitos? Sarah lo miró con recelo. ¿Qué clase de influencia podría tener un minero? Daniel sonrió, y había algo misterioso en su expresión. Te sorprendería lo que una persona puede lograr cuando se lo propone. Señor Hayes, agradezco lo que acaba de hacer, pero... Daniel interrumpió. Por favor, Daniel, entonces, agradezco tu ayuda, pero no puedo permitirme involucrarme en el juego que estás jugando con Dalton. Tengo demasiado que perder. ¿Qué pasaría si te dijera que tal vez tienes más que ganar que perder? Sarah negó con la cabeza. Diría que eso suena a algo que dice un hombre justo antes de pedirle a una mujer que le confíe todo lo que tiene. La sonrisa de Daniel se desvaneció, reemplazada por algo más serio. ¿Sara? ¿Puedo llamarte Sara? Sé que no tienes motivos para confiar en mí. Sé que has aprendido a desconfiar de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Pero... ¿y si pudiera demostrarte que mis intenciones son sinceras? Como, dame una semana. Déjame mostrarte que hay otras maneras de manejar problemas como el de Rex Dalton. Déjame demostrarte que no todos en Copper Ridge buscan aprovecharse de ti. Sara quería decir que no. Todo su instinto, desde la muerte de sus padres, le decía que se negara, que mantuviera su independencia, que evitara involucrarse con hombres misteriosos que le hacían promesas imposibles. Pero al mirar a Daniel Hayes, si es que ese era realmente su nombre, vio algo que no había visto en meses en esperanza. Una semana, dijo finalmente. Pero si planeas empeorarme las cosas, no lo haré, dijo. Y había tanta seguridad en su voz que Sarah casi le creyó mientras se alejaba. Sarah lo observó con una mezcla de curiosidad y aprensión. Daniel Hayes no era lo que parecía, de eso estaba seguro. Pero si él era su salvación o un peligro completamente distinto, estaba por verse. Lo que ella no sabía era que su misterioso benefactor ya estaba poniendo en marcha planes que cambiarían no solo su vida, sino todo el futuro de Copper Ridge y es en sí misma. Daniel Hayes cumplió su palabra de una forma que Sarah jamás esperó. A los 2 días de su conversación, comenzaron a notarse cambios sutiles en Copper Ridge. La primera señal fue en Murphy Saloon, donde apareció un aviso escrito a mano en la puerta anunciando nuevas inspecciones sanitarias para todos los establecimientos de comida y bebida. La segunda fue un topógrafo que llegó en el tren de la mañana, haciendo preguntas directas sobre los límites de las propiedades y los permisos de uso del suelo. Sarah notó que Rex Dalton se había vuelto notablemente menos visible en el campamento, pero el alivio de Sarah duró poco. El viernes por la mañana, mientras se preparaba para sus rondas habituales, descubrió que su carro de agua había sido saboteado. El eje había sido debilitado deliberadamente y una rueda estaba dañada irreparablemente. Sin su carro, no podría transportar suficiente agua para que sus rondas diarias fueran rentables. Se quedó de pie bajo la luz del amanecer, mirando la rueda rota y conteniendo las lágrimas de frustración. La reparación costaría dinero que no tenía, e incluso si pudiera permitírselo, perdería al menos 3 días de ingresos mientras se realizaba el trabajo. En un negocio donde las ganancias de cada día marcaban la diferencia entre la supervivencia y la indigencia, 3 días bien podrían ser un mes. ¿Problema? Sarah levantó la vista y vio a Daniel acercándose, con una taza de café humeante y la misma ropa de minero remendada de siempre. Pero había algo diferente en su forma de moverse esta mañana, más decidido, como si ya hubiera tomado decisiones sobre cosas que ella ni siquiera había considerado. Alguien no quiere que venda agua, dijo, señalando el carrito dañado. Daniel examinó la rueda rota con la atención de quien entiende de maquinaria. Sarah notó de nuevo que sus manos estaban más limpias de lo que deberían estar para un hombre que supuestamente pasaba sus días bajo tierra. Cuando levantó la vista, su expresión era sombría. No se trató de un acto vandálico aleatorio. Alguien sabía exactamente cómo desactivarlo sin que pareciera deliberado, Dalton dijo. Sarah, rotundamente, probable, pero fue lo suficientemente inteligente como para no hacerlo él mismo. Daniel se puso de pie, sacándose el polvo de las manos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Sarah sintió que algo se rompía en su pecho. No lo sé, no puedo permitirme arreglarlo y no puedo trabajar sin él en quizás. Se detuvo antes de terminar la frase, pero Daniel pareció leerla en su expresión. Tal vez sea hora de rendirse. Quizás sea hora de ser práctica, dijo, con un tono más agudo de lo que pretendía. Quizás debería haber escuchado a Dalton desde el principio. Quizás debería haber aceptado que algunas peleas no valen la pena.
Daniel guardó silencio un buen rato, observando su rostro. Cuando habló, su voz fue más suave de lo que ella jamás la había oído. Sarah, ¿puedo contarte algo sobre mí? Ella asintió, curiosa a pesar de su desesperación. No siempre fui minero, dijo. Antes de llegar a Copper Ridge, trabajaba en negocios. He visto a mucha gente enfrentarse a situaciones como esta. Algunos se dieron por vencidos. Otros encontraron otra salida. Hizo una pausa. Quienes encontraron otra salida siempre fueron quienes se negaron a dejar que otros definieran lo que era posible. Es fácil decirlo cuando no eres tú quien se enfrenta a la ruina. ¿De verdad? Había algo en su tono que hizo que Sarah lo mirara con más atención. ¿Y si te dijera que puedo tener este carro reparado mañana por la mañana? ¿Y si te dijera que te garantizo que Rex Dalton nunca volverá a molestarte? Sarah sintió una desconfianza familiar. ¿Qué querrías a cambio? ¿Tu confianza? La simplicidad de la respuesta la tomó por sorpresa. ¿Eso es todo? Y es todo. Daniel se acercó, y Sarah pudo ver destellos dorados en sus ojos marrones. Sarah, sé que has aprendido a desconfiar de la ayuda. Sé que has tenido que luchar por todo lo que tienes, pero a veces aceptar ayuda no es rendirse. Veces es estrategia. Antes de que Sarah pudiera responder, los interrumpió el sonido de caballos acercándose a toda velocidad. Pero esta vez no era Rex Dalton, sino el viejo Pete Carmichael, cabalgando con más fuerza de la que su edad y salud le permitían. «Sarah», gritó, desmontando antes de que su caballo se detuviera por completo. «Gracias a Dios que estás. Aquí ha habido un derrumbe en sección 7. Hay hombres atrapados». Sarah sintió que el mundo cambiaba a su alrededor. La sección 7 era donde trabajaban la mayoría de los mineros serios, incluyendo a muchos de sus clientes habituales. ¿Cuántos aún no lo sean? Podrían ser 6, podrían ser 12. Están organizando equipos de rescate, pero la voz de Pete se fue apagando. Todos en Copper Ridge conocían las estadísticas. Los derrumbes solían ser sentencias de muerte. «Necesitarán agua», dijo Sarah automáticamente. «Los equipos de rescate, los supervivientes, sí los hay. Necesitarán agua limpia». Pete asintió con tristeza. «Por eso vine a buscarte, pero con tu carrito roto». Sarah miró la rueda dañada, luego a Daniel, que ya se dirigía al carro roto, con un propósito que sugería que había tomado algún tipo de decisión. «¿Cuánto tiempo tomaría llevar agua a la sección 7?» preguntó Daniel. «¿2 horas de ida y vuelta? Quizá más», respondió Pete. «Y eso para una persona que lleva 2 Q. Se necesitarían 6 personas trabajando constantemente para abastecer una operación de rescate». Sarah sintió el peso familiar de circunstancias imposibles sobre sus hombros. Hombres morían en la oscuridad subterránea y ella tenía las habilidades y el conocimiento para ayudarlos. Pero su equipo había sido saboteado y sus recursos eran limitados. Era como presenciar de nuevo el accidente de su padre, en sentirse impotente cuando la gente más la necesitaba. «No», dijo Daniel de repente, con una voz tan autoritaria que Sarah y Pete lo miraron sorprendidos. «No vamos a dejar que la logística determine quién vive y quién muere». Caminó hacia el carro dañado y paró asombroso. Sarah levantó la rueda rota con una mano mientras examinaba el eje con la otra. Después de un momento bajó la rueda y se volvió hacia Pete. «¿Cuántos hombres trabajan en la sección 7? Normalmente de 8 a 10, en el turno de 10. ¿Cuántos están realmente atrapados? Creemos que 6. Daniel asintió, dándole vueltas a algo. «Pete, necesito que vayas a la oficina de la empresa. Diles que necesitamos su carrito de suministros de emergencia y su botiquín. Tiles Q. Te envía Daniel Hayes». Pete parecía confundido. «No creo que diles exactamente lo que dije». «Te envía Daniel Hayes. Lo entenderán». Algo en el tono de Daniel convenció a Pete de no discutir. Montó en su caballo y cabalgó hacia los edificios de la empresa a toda velocidad. Sarah miró a Daniel con desconcierto. «¿Cómo sabes que le darán a Pete lo que pide?» «Porque a veces», dijo Daniel con voz cautelosa, «la gente tiene más influencia de la que deja ver». Antes de que Sarah pudiera procesar esa declaración por completo, Daniel ya organizaba su operación de agua con precisión militar. Envió un mensaje a varios mineros, pidiéndoles que trajeran cubos y contenedores. Identificó la ruta más corta a la sección 7 y calculó cuántos viajes serían necesarios. En 1 hora, había transformado el negocio de agua de Sarah, que estaba en ruinas, en una operación de socorro de emergencia. «Ya has hecho esto antes», observó Sarah mientras trabajaban juntos para llenar recipientes con agua limpia. «¿Ya he organizado la logística antes? Sí. ¿Dónde? ¿Cuándo?» Daniel dudó. «Ahora mismo no importa. Lo importante es llevar agua a los equipos de rescate». Pero Sarah empezaba a comprender que todo en Daniel Hayes era importante, y nada era lo que parecía. Ningún minero común y corriente podría haber organizado el tipo de operación que ella
presenciaba. Ningún trabajador normal podría haber obtenido la cooperación instantánea que Daniel recibía de hombres que nunca habían respetado la autoridad de nadie, salvo la del capataz de la mina. Mientras cargaban los últimos contenedores en un carrito improvisado que había aparecido, junto con Pete y los suministros de emergencia de la oficina de la empresa, Sarah tomó una decisión. Después de que esto termine, dijo mirando directamente a Daniel, ¿me dirás quién eres realmente? Daniel la miró a los ojos sin pestañear. Sí, dijo simplemente. Lo soy. En la operación de rescate duró 18 horas. 6 mineros quedaron atrapados al fallar una viga de soporte, derribando toneladas de rocas y escombros. Los equipos de rescate trabajaron por turnos, excavando entre el material derrumbado mientras luchaban contra el tiempo y la constante amenaza de nuevos derrumbes. Sarah y su equipo improvisado de agua mantuvieron a los rescatistas hidratados y alertas durante toda la noche. Se desplazaba entre el lugar de rescate y la estación de suministro, coordinando las entregas y asegurándose de que siempre hubiera agua potable disponible cuando la necesitaran. Fue la operación más grande que jamás había dirigido, y se encontró dirigiendo los esfuerzos de más de una docena de personas. Daniel trabajaba junto a ella, pero Sarah notó que otros parecían mostrarle una deferencia que iba más allá de la simple cooperación. Los hombres le preguntaban su opinión sobre las estrategias de rescate. Los supervisores de la compañía le consultaban sobre las necesidades de equipo. Incluso el capataz de la mina, cuando llegó para supervisar la operación, le habló a Daniel con el respeto que suele reservarse para los inversionistas o funcionarios gubernamentales. Visitantes al amanecer sacaron al último superviviente. Tommy Walsh, el joven de 18 años que había llegado al oeste para hacer fortuna, estaba inconsciente pero vivo, y mientras la multitud vitoreaba, Sarah sintió una mezcla de agotamiento y profunda satisfacción. Su agua había ayudado a salvar vidas. Su organización había marcado la diferencia cuando más importaba. Algo importante hoy, dijo Daniel mientras veían cómo cargaban a los sobrevivientes en vagones para transportarlos al médico. Hicimos algo importante, corrigió Sarah. No podría haberlo logrado sola. No, asintió Daniel, pero podrías haberlo logrado con los recursos y el apoyo adecuados. Había algo en su tono que hizo que Sarah lo mirara con atención. Daniel, ¿qué no me estás contando? Guardó silencio un largo rato observando la salida del sol sobre las montañas que rodeaban Copper Ridge. Cuando habló, su voz sonó pensativa y con cierta tristeza. ¿Y si les dijera que esto no tiene por qué ser temporal? ¿Y si les dijera que podrían contar con los recursos para operar como esta cuando ¿Y si les dijera que podrían expandir su negocio, contratar personal y atender a todo el distrito minero? Te preguntaría, ¿cuál es el truco? El problema, dijo Daniel lentamente, es que tendrías que confiar en alguien cuya vida es más complicada de lo que parece. Sarah sintió un cambio en el aire entre ellas. Esta conversación se encaminaba hacia una revelación que lo cambiaría todo, y no estaba segura de estar preparada para ello. ¿Qué tan complicado?, preguntó ella. Daniel la miró con esos ojos inteligentes y misteriosos. Es tan complicado que compré toda esta operación minera hace 3 meses, y he estado viviendo aquí anónimamente desde entonces, tratando de encontrar la manera de mejorarla para gente como tú. Las palabras flotaban en el aire matutino como el humo de un incendio lejano. Sarah lo miró fijamente, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de decir. Soy el dueño de Copper Ridge, dijo Daniel en voz baja. La mina, los edificios de la empresa, la mayor parte del terreno. Rex Dalton trabaja para mí, aunque aún no lo sabe, y te he estado viendo construir algo extraordinario con solo determinación y agua del arroyo. Sarah sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su situación, sobre la dinámica de poder en Copper Ridge, sobre el misterioso minero que le había mostrado su amabilidad, todo estaba equivocado. ¿Por qué?, susurró. Porque, dijo Daniel con voz suave pero segura, he aprendido que la mejor manera de comprender un lugar es vivir en él como la gente con menos poder. Y he aprendido que, a veces, la persona más importante de una comunidad es la que todos los demás pasan por alto. A medida que las implicaciones de su confesión comenzaban a calar, Sarah se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar, de maneras que ni siquiera podía imaginar. La pregunta era si estaba lista para una transformación tan vasta y incierto. En Sarah no habló con Daniel durante 3 días después de su confesión. Continuó con sus rondas de agua usando un carrito de repuesto que había aparecido misteriosamente fuera de su choza. Pero cada vez que lo veía acercarse, encontraba asuntos urgentes en otro lugar. La revelación de que él era dueño de todo, su sustento, su hogar, el suelo que pisaba, había destrozado algo fundamental en su comprensión del mundo. En el miércoles por la mañana, la estaba esperando en el arroyo,
Sé que estás enfadada, dijo, sin preámbulos. Sé que te sientes engañada. Sarah siguió llenando sus cubos sin mirarlo. Engañada no alcanza para describirlo. Entonces ayúdame a entender lo que sientes. Se enderezó de golpe mientras el agua se derramaba. Del cubo, ¿qué siento? Me siento como una tonta, como un caso de caridad, como alguien que ha estado actuando para el público sin saberlo. Su voz era firme, pero Daniel podía percibir el dolor subyacente. Cada conversación que hemos tenido, cada momento en que pensé que estábamos conectando, sabías algo que yo desconocía. Tenías todo el poder, y yo no tenía ninguno. Daniel guardó silencio un buen rato. Tienes razón. Sabía algo que tú desconocías. Pero te equivocas con el poder. ¿Cómo puedes decir eso? Eres dueño de todo. Sarah, en los 3 meses que llevo aquí, he visto a Rex Dalton intimidar a los trabajadores, a supervisores de la empresa ignorar las violaciones de seguridad. He visto cómo la cantina diluía las bebidas cobrando el precio completo. He visto a gente con autoridad oficial abusar de ella de 1000 maneras diferentes. Hizo una pausa. Pero tú construiste algo honesto, algo que mejoró la vida de la gente. Lo hiciste sin ningún poder, salvo tu propia integridad. Y eso es una debilidad. Esa es la fortaleza que desearía tener. Sarah quería seguir enojada, pero algo en su tono la hizo mirarlo con más atención. Por primera vez desde que lo conocía, Daniel parecía inseguro, casi vulnerable. ¿Por qué no me dijiste quién eras desde el principio? Porque necesitaba entender qué estaba pasando realmente aquí antes de empezar a hacer cambios. Y porque dudó porque nunca había conocido a nadie como tú. Alguien pobre, alguien desesperado, alguien de verdad, dijo en voz baja, alguien que no quiera nada de mí, salvo un pago justo por un trabajo honesto. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un puente que Sarah no estaba segura de querer cruzar. ¿Qué quieres decir? Daniel se sentó en un tronco caído, cerca del arroyo, y por primera vez, Sarah lo vio realmente cansado. Me llamo Daniel Hayes, pero también soy Daniel Worthington Hayes. Tercero, mi familia tiene fábricas textiles en Massachusetts, minas de cobre en Montana y más tierra de la que la mayoría de la gente podría recorrer a pie en una semana. Y soy rico desde que nací, y nunca he conocido a nadie que no quisiera algo de mí. Por eso Sarah dejó sus cubos y observó su rostro. Debe ser muy solitario, lo es. Pero más que eso, es tan vacío. Cada conversación es calculada, cada amistad es estratégica. En cada negocio la gente me dice lo que cree que quiero oír. La miró, excepto tú. Me dijiste que el agua costaba 25 centavos y querías decir 25 centavos. Me dijiste que me fuera cuando apareció Dalton porque te preocupaba mi seguridad, no porque temiera que complicara tus planes. Nunca me has pedido nada, salvo el cambio exacto. Sarah sintió que su ira se transformaba en algo más complejo. ¿Así que todo esto era un experimento? ¿Estudiabas a gente pobre? No, dijo Daniel con voz firme. Vine aquí porque heredé esta mina y quería entender qué había heredado antes de decidir qué hacer con ella. Pero lo que pasó entre nosotros nunca estuvo en ningún plan. ¿Qué pasó entre nosotros? Daniel la miró fijamente. Me enamoré de alguien que ni siquiera sabía mi verdadero nombre. La confesión golpeó a Sarah como un puñetazo. Se dejó caer pesadamente sobre una roca, con la mente acelerada. Daniel, sé que es complicado, sé que tienes todo el derecho a estar enojada, pero necesitaba que supieras que todo lo que sentí y todo lo que compartimos era real. Era lo más real de mi vida. Sarah guardó silencio un buen rato, escuchando el sonido del agua al deslizarse sobre las piedras e intentando ordenar la maraña de emociones que sentía en el pecho. Finalmente, habló. Muéstramelo, dijo ella. ¿Mostrarte qué? Muéstrame lo que heredaste. Muéstrame las partes de este lugar que nunca he visto. Si quieres que entienda por qué hiciste esto, ayúdame a entender a qué te enfrentas. Realmente en el rostro de Daniel se iluminó con algo que parecía esperanza. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que no puedo tomar ninguna decisión sobre nada hasta que sepa qué está pasando realmente aquí. Durante los 2 días siguientes, Daniel llevó a Sarah a un recorrido por Copper Ridge que le reveló detalles de la operación que jamás imaginó. Empezaron por las oficinas de la empresa, donde vio libros de contabilidad que documentaban todo, desde los salarios de los trabajadores hasta el mantenimiento de los equipos y las infracciones de seguridad. Las cifras revelaban una historia de negligencia y avaricia que le revolvió el estómago. Rex Dalton lleva meses defraudando a los trabajadores, explicó Daniel, mostrándole columnas de cifras. También ha estado recortando gastos en equipos de seguridad y vendiendo el excedente a otras operaciones mineras. ¿Sabes sobre esto? Lo sospechaba, pero necesitaba pruebas antes de actuar. Pasó una página del libro de contabilidad. Por eso he estado trabajando bajo tierra. Necesitaba ver las condiciones de primera mano, hablar con los trabajadores, entender qué estaba pasando realmente. Sarah estudió los registros,
analizando mentalmente las implicaciones. ¿Cuánta gente sabe quién eres realmente, además de ti? Tresan, mi abogado en San Francisco, mi gerente en Boston y el secretario jefe de la oficina del gobierno territorial que tramitó la transferencia de propiedad. Ni siquiera Rex Dalton. Y menos aún Rex Dalton. Que él sepa, la mina se vendió a un grupo inversor del este. Cree que está informando a sus representantes. No al verdadero propietario en C. Dirigieron al almacén de equipos de minería, donde Sarah vio maquinaria que valía más de lo que ganaría en toda una vida. Abandonada y sin usar, mientras los trabajadores se las arreglaban con herramientas anticuadas y peligrosas. Luego, Daniel le mostró las viviendas de la empresa Anileras, de chozas diminutas y mal mantenidas que, según ella, apenas superaban a su propia casa. «Esto es lo que heredaste», dijo mientras caminaban entre los edificios destartalados. «Esto es lo que compré», corrigió Daniel. Al anterior dueño le importaban las ganancias, no las personas. «Pero ahora que entiendo la situación, Chet, vas a hacer». Daniel se detuvo y se giró para mirarla. «Depende, Ensha, sobre si me ayudarás a descubrir cómo hacerlo bien». Ansara sintió un vuelco en el pecho. «¿Por qué querrías mi ayuda? Eres educada, rica y tienes experiencia en negocios. ¿Qué podría saber yo que tú no sepas? Sabes lo que es trabajar para sobrevivir. Sabes lo que la gente realmente necesita, no lo que alguien en una oficina cree que necesitan. Sabes cómo construir algo duradero». Hizo una pausa. «Y sabes cómo hacerlo con honestidad». En esa noche, Daniel llevó a Sarah a ver la casa del dueño de la mina, un edificio imponente en una colina con vistas al campamento. Había estado vacío desde su llegada, pero estaba amueblado con muebles caros y equipado con lujos que parecían casi obscenos vistos desde la perspectiva de las chozas de los trabajadores. «Aquí es donde se supone que debes vivir», dijo Sarah, caminando por habitaciones que eran más grandes que las casas enteras de la mayoría de los mineros. «Supongo, pero no me imagino viviendo aquí mientras la gente trabaja para mí en esas condiciones». Ansara examinó la vista desde la ventana principal. Desde allí, Daniel podía ver toda la operación, a las entradas de la mina, las viviendas de los trabajadores, los patios de equipos, todo. Era una perspectiva de control absoluto y completa separación. «Con razón el anterior dueño tomó tan malas decisiones», murmuró. «Desde aquí arriba los trabajadores parecen hormigas exactamente». Daniel se acercó a ella junto a la ventana. «Puedes verlo todo y no entender nada». Mientras contemplaban juntos Copper Ridge, Sarah sintió que la ira que le quedaba se disolvía en algo más complejo. Daniel la había engañado, sí, pero también le había revelado verdades sobre la operación minera que nadie más había estado dispuesto a reconocer. Arriesgó su seguridad trabajando bajo tierra junto a hombres que desconocían su identidad. Usó su disfraz no para explotar ni manipular, sino para aprender y comprender. «Hay algo más», dijo Daniel en voz baja. «Algo que aún no te he mostrado». La condujo a una habitación más pequeña, habilitada como oficina. En el escritorio había planos arquitectónicos, informes de ingeniería y proyecciones financieras. Sarah los examinó con creciente asombro. «¿Qué es todo esto?» «Planes», dijo Daniel. «Nuevas viviendas para los trabajadores, mejoras de seguridad para la mina, un hospital en una escuela, una tienda de abarrotes que venda productos a precios justos en lugar de estafar a quienes no tienen otra opción». Ansara estudió los planos con más atención. Las viviendas propuestas para los trabajadores eran espaciosas y estaban bien diseñadas. Los planos del hospital incluían equipo moderno y espacio para varios médicos. La escuela era lo suficientemente grande como para atender no solo a Copper Ridge, sino también a varias comunidades aledañas. «Esto costaría una fortuna», dijo Ann. «Lo haría, pero también crearía algo sostenible, algo que beneficiaría a todos los involucrados, no solo a los propietarios». Ansara lo miró. «Porchua, me enseñas esto, porque quiero ofrecerte un trabajo». Las palabras la sorprendieron. «¿Qué clase de trabajo?» «Socio», dijo Daniel. «Necesito a alguien que entienda a esta comunidad, alguien en quien los trabajadores confíen, alguien que pueda ayudarme a implementar estos cambios de forma que realmente funcionen. Necesito a alguien que no se limite a decirme lo que quiero». Oír en Sarah sintió que el corazón se le aceleraba. «Daniel, no sé nada sobre cómo dirigir una mina. Sabes dirigir un negocio. Sabes resolver problemas con recursos limitados. Sabes tratar a la gente con justicia». Hizo una pausa. «Y me conoces lo suficiente como para saber cuándo estoy siendo un idiota, Ney». A pesar de todo, Sarah sonrió. «Esa es una habilidad útil en cualquier relación. Entonces lo considerarás». Sarah recorrió la oficina con la mirada, observando los planes que podrían transformar Copper Ridge de un lugar desesperado en una auténtica comunidad. Pensó en los mineros a los que servía a diario, en los supervivientes del derrumbe,
en todas las personas que merecían algo mejor de lo que les habían dado. Lo consideraré, dijo, pero tengo condiciones, nómbralos. Primero, sigo gestionando mi negocio de agua. Es mío, lo construí yo y estoy orgulloso de él, han acordado. En segundo lugar, cualquier cambio que implementemos se discute primero con los trabajadores, no se toman decisiones sin ellos. Absolutamente. Amasive. Tercero, Sarah dudó, pero luego decidió ser completamente sincera. Tercero, debemos determinar qué significa esto para nosotros personalmente antes de comprometernos con nada profesional. La expresión de Daniel se tornó seria. ¿Qué quieres que signifique? No lo sab. No eres el hombre que creía, pero tampoco el que temía que fueras. Hizo una pausa. Necesito tiempo para entender quién eres realmente cuando no finges ser otra persona, Ann. Y necesito demostrarte que la persona que conociste, la que se preocupa por tu trabajo, que respeta tu independencia, que piensa que eres excepcional, esa es quien realmente soy, sin importar cuánto dinero tengan. Sarah asintió. Entonces tenemos un punto de partida mientras descendían la colina hacia el campamento minero. Sarah sintió como si viera Copper Ridge con claridad por primera vez. No, era solo un grupo de personas desesperadas que luchaban por sobrevivir en condiciones difíciles. Era una comunidad con potencial, un lugar donde la gente podía construir algo mejor si contaba con los recursos y el liderazgo necesarios. Y por primera vez desde la muerte de sus padres, Sarah se permitió tener la esperanza de poder ser parte de la construcción de algo. Eso duraría en la nueva relación de Sarah con Daniel. Duró exactamente una semana antes de que el pasado la azotara con fuerza. Estaba organizando suministros para el nuevo puesto médico de los trabajadores, cuando llegó un telegrama que rompería la frágil paz que habían construido juntos. El mensajero la encontró en la oficina de la empresa, donde había estado trabajando, con Daniel revisando los protocolos de seguridad. El papel amarillo le temblaba en las manos al leer las palabras que le helaron la sangre. Llegamos a Copper Ridge mañana. Investigación de gastos no autorizados. La Junta exige explicaciones inmediatas. Alto. Worthington Hayes Sr. El rostro de Daniel se puso pálido cuando ella le mostró el telegrama. Mi padre, dijo en voz baja. Alguien debe haber informado de los cambios que hemos estado haciendo. ¿Qué significa esto?, preguntó Sarah, aunque tenía la sensación de que ya lo sabía. Significa que se nos acabó el tiempo. Esa noche, Daniel explicó la complejidad de su situación. El imperio Worthington Hayes no era simplemente su herencia, era un negocio familiar controlado por una junta directiva, presidida por su padre. Daniel poseía la mayoría de las acciones de la mina Copper Ridge, pero sus demás intereses comerciales estaban vinculados a propiedades familiares que podían ser influenciadas, manipuladas o incluso confiscadas si la junta decidía que actuaba de forma irresponsable. Mi padre ha estado buscando una excusa para declararme incapaz de liderar un negocio, admitió Daniel mientras revisaban documentos a la luz de una lámpara en la casa del dueño de la mina. Cree que soy demasiado idealista, que me preocupa demasiado el bienestar de los trabajadores como para maximizar las ganancias. Y gastar dinero en hospitales y escuelas demostraría su punto, dijo Sarah. Exactamente. Sí puede demostrar que tomo decisiones emocionales y no comerciales. Puede convencer a la junta directiva para que me destituya de la gestión de las propiedades familiares. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la tarde. ¿Qué le pasará a Copper Ridge si eso ocurre? La mina se vende al mejor postor, probablemente a alguien como Rex Dalton, que explotará todos los recursos valiosos lo más rápido posible y abandonará a los trabajadores cuando se agote el mineral. Las implicaciones fueron un duro golpe para Sarah. No solo se destruiría su relación con Daniel, sino que toda la comunidad estaría en peores condiciones que antes. Los trabajadores perderían las mejoras que Daniel ya había implementado, y cualquier esperanza de estabilidad a largo plazo desaparecería. Tiene que haber algo que podamos hacer, dijo. Daniel guardó silencio un buen rato. Podría ser, pero implicaría un riesgo enorme, y lo cambiaría todo para ambos. ¿Qué tipo de riesgo? Antes de que Daniel pudiera responder, los interrumpieron unos golpes urgentes en la puerta principal. Sarah abrió y encontró a Miguel Rodríguez, uno de los mineros que había ayudado durante el rescate del derrumbe, de pie en el porche, con el sombrero en las manos y la preocupación reflejada en el rostro. Señorita Mitchell, señor Hayes, disculpen la molestia, pero tenemos un problema. Rex Dalton se ha reunido con alguien del este. Han estado haciendo preguntas sobre ustedes dos, sobre los cambios que están ocurriendo aquí en ONI. Él dudó. Dalton les ha estado prometiendo cosas a la gente, mejores puestos, bonificaciones, ese tipo de cosas, pero solo si están dispuestos a firmar declaraciones sobre condiciones laborales inseguras y gastos no autorizados. Sarah sintió un nudo en el estómago. Está intentando presentarnos una acusación. Peor que eso, dijo Daniel con gravedad. Intenta construir un caso que convenza a mi padre de que no solo soy irresponsable, sino que soy peligroso para la seguridad de los trabajadores.
A la mañana siguiente, Worthington Hayes padre llegó a Copper Ridge como una fuerza de la naturaleza. Llegó en un vagón de tren privado, acompañado de 2 abogados, un contador y Rex Dalton, quien, evidentemente, llevaba semanas en contacto con la familia Hayes en Sarah. Observaba desde la ventana de la oficina de la compañía como la comitiva subía la colina hacia la casa del dueño de la mina. El padre de Daniel era una versión mayor y más dura de su hijo, impecablemente vestido, con la autoridad absoluta de un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor. «Es exactamente como lo esperaba», murmuró Sarah. «Es peor de lo que esperabas», respondió Daniel. «Mi padre no solo quiere controlar negocios, quiere controlar a las personas, las situaciones, los resultados. Ve el mundo como una partida de ajedrez donde todos los demás son solo piezas que hay que mover en una hora después». Recibieron una citación para presentarse en la casa principal para una revisión de negocios. Sarah nunca se había sentido tan consciente de su sencillo vestido y sus manos curtidas por el trabajo mientras subían juntas la colina. Worthington Hayes padre esperaba en la sala principal, sentado tras el escritorio de roble como un juez preparándose para emitir un veredicto. Rex Dalton estaba de pie junto a él, con una expresión de satisfacción que Sarah jamás le había visto. Los abogados flanqueaban la sala como centinelas. «Daniel», dijo el hombre mayor sin preámbulos, «explícame por qué has estado viviendo en un campamento minero como un trabajador común y corriente mientras gastas dinero de la empresa en proyectos no autorizados». «He estado aprendiendo el negocio, padre, entendiendo las operaciones desde cero, engañando a tus propios empleados sobre tu identidad, implementando programas costosos sin la aprobación de la junta». Miró a Sarah con desaprobación. «Manifest, forjando relaciones inapropiadas con los residentes locales». Sarah sintió que le ardía la cara, pero antes de que pudiera responder, Daniel dio un paso al frente. «Sarah Mitchell es mi socia. Tiene más conocimientos prácticos sobre operaciones mineras que nadie en esta sala». «Un vendedor de agua», dijo Worthington Sr. con desdén. «Daniel, este es precisamente el tipo de error de juicio que preocupa a la Junta. Has permitido que el sentimentalismo nuble tu sentido comercial». Daniel se acercó al escritorio y extendió los informes financieros que habían preparado. «En los 3 meses que llevo implementando estos cambios, la productividad ha aumentado un 15%. Las lesiones laborales han disminuido un 30% y la retención de empleados está en su punto más alto». «Esos no son resultados sentimentales, son resultados empresariales». Rex Dalton se aclaró la garganta. «Señor Hayes, con el debido respeto, esas cifras no lo cuentan todo. He documentado graves violaciones de seguridad, gastos no autorizados y decisiones cuestionables que ponen en riesgo tanto a los trabajadores como a las ganancias de la empresa». Le entregó una gruesa carpeta llena de documentos. Sarah pudo ver declaraciones firmadas por mineros, fotografías de áreas de trabajo y registros financieros que claramente habían sido seleccionados cuidadosamente para respaldar una conclusión preestablecida. «Según mi investigación», continuó Dalton, «su hijo ha estado tomando decisiones basándose en relaciones personales en lugar de en sólidos principios empresariales. Y la señorita Mitchell ha estado influyendo en esas decisiones para su propio beneficio». Sarah sintió que la ira le ardía en el pecho. «Eso es mentira, ¿de verdad?». Worthington padre se recostó en su silla observándola con frialdad. «Pasaste de vender agua en la calle a convertirte en socia en cuestión de semanas. Es un ascenso bastante notable». La insinuación era clara e insultante. Sarah sintió que Daniel se tensaba a su lado, pero levantó una mano para impedirle responder. Esta era su lucha ahora. «Señor Hayes», dijo con voz firme, a pesar de su corazón acelerado. «No sé qué le habrá contado Rex Dalton, pero puedo contarle lo que he visto. He visto a su hijo trabajar bajo tierra junto a hombres que no tenían ni idea de quién era. Lo he visto organizar operaciones de rescate que salvaron vidas. Lo he visto tratar a los trabajadores con respeto y dignidad, a la vez que identificaba problemas reales que necesitaban solución. Y a cambio, habéis recibido beneficios considerables. He recibido la oportunidad de ayudar a construir algo valioso, algo que beneficia a todos los involucrados, no solo a los de arriba». Worthington Sr. sonrió, pero sin calidez. «Señorita Mitchell, agradezco su lealtad hacia mi hijo, pero la lealtad no cambia los hechos. Daniel ha gastado casi $50,000 en mejoras no autorizadas. Ha alterado las estructuras administrativas establecidas. Y todo esto engañando a las mismas personas a las que dice ayudar». «El engaño fue necesario para descubrir la verdad», dijo Daniel con firmeza. «Si hubiera llegado como el dueño, todos me habrían dicho lo que creían que quería oír. Nunca habría descubierto la malversación de fondos de Dalton, ni las violaciones de seguridad, ni presunta malversación de fondos
interrumpió Dalton con suavidad. Acusaciones presentadas por trabajadores descontentos, influenciados por promesas no autorizadas de mejoras y beneficios. Ansara observó cómo cambiaba la dinámica en la sala. Dalton, sin duda, llevaba semanas preparándose para esta confrontación, construyendo una narrativa que pintaba a Daniel como ingenuo e irresponsable, a la vez que se presentaba como la voz del sentido común empresarial. Worthington padre escuchaba a Dalton con la atención de quien escucha exactamente lo que esperaba oír. La Junta me ha pedido que haga una recomendación sobre la participación continua de Daniel en el negocio familiar, dijo finalmente Worthington Sr., basándome en lo que he visto aquí. Esa recomendación será destituirlo de su autoridad operativa y poner nuestras propiedades bajo gestión profesional. No puedes hacer eso, dijo Sarah antes de poder detenerse. Señorita Michelle, puedo hacer lo que sea necesario para proteger nuestras inversiones y a nuestros accionistas. ¿Y qué hay de proteger a los trabajadores y a la comunidad que depende de esta mina? La expresión de Worthington padre se endureció. Jovencita, creo que no comprende el alcance de lo que está discutiendo. Esta es una decisión de negocios, no un experimento social. Fewent, cuando Daniel hizo el movimiento que lo cambió todo, en realidad, padre, hay algo que necesitas saber, algo que cambia por completo el fundamento legal de esta discusión. Se dirigió a su escritorio y sacó un documento que Sarah nunca había visto. Hace 3 días presenté los documentos para transferir el 49% de la propiedad de la mina Copper Ridge a Sarah Mitchell, en reconocimiento a sus contribuciones a la operación y su colaboración en el desarrollo futuro. La sala quedó en completo silencio. Sarah miró a Daniel conmocionada, comprendiendo al instante lo que había hecho. Al convertirla en socia casi igualitaria, había protegido la mina de la interferencia familiar, pero también había tomado una decisión sobre su vida sin consultarla, precisamente el tipo de comportamiento autoritario del que había aprendido a desconfiar. ¿Qué hiciste? La voz de Worthington Sr. era sepulcral. Creé una sociedad legal que garantiza que esta mina se gestione según nuestra visión compartida, independientemente de lo que decida la junta familiar sobre mis otros intereses comerciales en Rex. Dalton parecía como si le hubiera caído un rayo a no puedes regalar los activos de la empresa. Puedo disponer de mis bienes personales como quiera, dijo Daniel con calma. La mina Copper Ridge se compró con mi propio dinero, no con dinero familiar, lo que significa que puedo administrarla como mejor me parezca. Sarah sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Con una sola decisión audaz, Daniel había protegido todo lo que habían estado construyendo, pero también la había atrapado en una sociedad con la que nunca había estado completamente de acuerdo, con responsabilidades para las que no estaba segura de estar preparada. Worthington Sr. se levantó lentamente, con el rostro convertido en una máscara de furia contenida. Esta conversación está lejos de terminar, Daniel. Señorita Mitchell puede que descubra que hacer negocios con mi familia es más complicado de lo que imaginaba. Mientras la comitiva de ella salía de Copper Ridge esa tarde, Sarah se quedó junto a Daniel viendo cómo su tren se perdía en la distancia. Habían ganado esta batalla, pero presentía que la guerra apenas comenzaba. ¿Qué no me preguntaste antes de presentar esos documentos?, dijo en voz baja. Daniel la miró con una expresión que mezclaba triunfo e incertidumbre. Porque tenía miedo de que dijeras que no, y porque sabía que, si queríamos sobrevivir a lo que se avecinaba, necesitábamos un compromiso total el uno con el otro. Sarah sintió el peso de la nueva responsabilidad sobre sus hombros como una manta de plomo. Ya no era solo una vendedora de agua, ni siquiera una consultora de negocios. Ahora era copropietaria de una de las operaciones mineras más grandes de Nevada, con todo el poder y el peligro que ello implicaba. ¿Qué es lo que viene exactamente?, preguntó. En una lucha, dijo Daniel simplemente. Una lucha por todo lo que hemos construido y por todo lo que queremos construir. Y pondrá a prueba si nuestra alianza es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a fuerzas que escapan a nuestro control al ponerse el sol sobre Copper Ridge. Sarah se dio cuenta de que su tranquila vida vendiendo agua a los mineros había terminado. Si lo que vendría después sería mejor o peor, aún estaba por verse ni visto. El ataque provino de 3 frentes a la vez. Apenas 2 semanas después de que Worthington Hayes Sr. abandonara Copper Ridge, primero, el inspector de minería territorial llegó sin previo aviso, exigiendo acceso inmediato a todas las operaciones y amenazando con cerrar la mina por infracciones de seguridad que habían aparecido misteriosamente en informes oficiales. Segundo, el banco de Carson City notificó que la línea de crédito de la mina estaba siendo revisada debido a preocupaciones sobre la estabilidad de la gerencia. Tercero, y el más peligroso, un grupo de inversionistas de San Francisco hizo una oferta no solicitada para comprar toda la operación al 60% de su valor real. Sarah reconoció de inmediato la naturaleza coordinada del ataque. Tu padre no solo intenta controlarte, le dijo a Daniel mientras repasaban la creciente crisis en su improvisado centro de mando.
intenta destruir por completo lo que hemos construido. Es peor que eso, respondió Daniel estudiando un documento legal que había llegado esa mañana. Está intentando obligarnos a declararnos en quiebra si no podemos cumplir con las obligaciones financieras que está creando. La mina vuelve a ser propiedad de un fideicomiso familiar, entonces podrá hacer lo que quiera con ella. Sarah sintió la familiar sensación de que las paredes se cerraban, pero esta vez no enfrentaba la crisis sola. Durante las últimas semanas, había descubierto que la colaboración con Daniel significaba más que una simple responsabilidad compartida. Significaba una estrategia compartida, una determinación compartida y una determinación compartida. Para proteger la comunidad que habían trabajado para construir, entonces, no le dejaremos triunfar, dijo con firmeza. ¿Qué tenemos que hacer? Su primera batalla fue con el inspector Morrison, un hombre delgado y nervioso que evidentemente había recibido instrucciones muy específicas sobre qué encontrar mal en la operación Copper Ridge. Llegó con un portapapeles lleno de citaciones prescritas, que abarcaban desde los sistemas de ventilación hasta las normas de vivienda de los trabajadores. Me temo que tendré que recomendar el cierre inmediato de las secciones 4 a 7. Anunció Morrison tras una inspección superficial que duró menos de una hora. Las estructuras de soporte no cumplen con los estándares territoriales actuales. ¿Qué estándares?, preguntó Sarah, acercándose con su portapapeles. Durante el último mes se había convertido en una experta en normativa minera. Sabiendo que el conocimiento sería su mejor arma contra este tipo de ataque, Morrison rebuscó entre sus papeles. Bueno, los entreces, los requisitos generales de seguridad, el Código de Minería Territorial, artículo 12, subsección 4. Establece específicamente que las estructuras de soporte existentes se mantienen bajo las regulaciones anteriores a menos que haya evidencia de falla estructural, continuó Sarah. Estos soportes se instalaron hace 6 meses y han sido inspeccionados 2 veces por ingenieros certificados. ¿Le gustaría ver los informes? La confianza del inspector flaqueó visiblemente. Claramente esperaba intimidar a un par de operadores de un campamento minero, no enfrentarse a alguien que pudiera citar las normas de memoria. Daniel se acercó a Sarah. Inspector Morrison, agradecemos las revisiones de seguridad exhaustivas. De hecho, hemos estado implementando mejoras que superan los requisitos territoriales. ¿Le gustaría ver nuestro nuevo sistema de ventilación, nuestros procedimientos de emergencia actualizados, nuestras instalaciones médicas mejoradas? Lo que siguió fue un recorrido completo que mostró todas las mejoras implementadas. Morrison se encontró observando innovaciones de seguridad que hicieron que sus citaciones prescritas fueran irrelevantes. El sistema de ventilación era mejor que cualquier requisito legal. Los procedimientos de emergencia eran más exhaustivos que los utilizados en operaciones de mayor envergadura. Las instalaciones médicas eran de vanguardia. Al final del día, Morrison se vio obligado a presentar un informe en el que declaraba que Copper Ridge superaba los estándares de seguridad en todas las categorías que había examinado. Era su primera victoria, pero Sarah sabía que era solo el principio. El ataque financiero resultó más complicado. Las preocupaciones del banco se vieron alimentadas por informes de fuentes anónimas que afirmaban que la mina era financieramente inestable debido a un gasto excesivo en mejoras no esenciales. Sarah y Daniel dedicaron 3 días a recopilar documentos financieros que demostraban lo contrario. Sus mejoras habían aumentado la productividad y reducido los costos en todas las métricas importantes. Tenemos que ir a Carson City, anunció Daniel tras revisar sus opciones. Tenemos que presentar nuestro caso directamente al presidente del banco. ¿Nos escuchará? Él escuchará los números. Y te escuchará a ti. Sarah lo miró interrogativamente. ¿Entiendes esta operación desde cero?, explicó Daniel. Sabes que necesitan los trabajadores que requiere la comunidad, que tiene sentido en la práctica y que se ve bien en el papel. Esos banqueros nunca han pisado una mina. Necesitan a alguien que pueda explicar por qué nuestro enfoque realmente tiene sentido financiero. El viaje a Carson City marcó la primera vez que Sarah salía de Copper Ridge desde su llegada meses antes. Mientras su carruaje avanzaba por el desierto de Nevada, reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Unas semanas atrás, era una mujer que luchaba por vender suficiente agua para sobrevivir. Ahora era copropietaria de una importante operación minera y se preparaba para defender su modelo de negocio ante las autoridades bancarias territoriales. ¿Estás nervioso?, preguntó Daniel mientras se acercaban a la ciudad. Aterrada, admitió Sarah, pero no por la reunión. Me aterra lo que pase si fracasamos en el First National Bank de Carson City. Ocupaba un imponente edificio de ladrillo en el centro de la ciudad. El presidente William Crenshaw, un hombre corpulento de mirada atenta, los recibió en una oficina decorada con mapas de concesiones mineras territoriales y fotografías de operaciones exitosas. Señor Hayes, señorita Mitchell, dijo,
indicándoles que se sentaran en sillas de cuero frente a su escritorio de caoba. Les agradezco que hayan venido a atender nuestras inquietudes sobre el préstamo de Copper Ridge. Sarah se había preparado a fondo para este momento. Mientras Daniel se encargaba de las presentaciones técnicas financieras, ella se centró en los aspectos humanos y prácticos que contribuyeron al éxito de su estrategia. Señor Crenshaw, comenzó, trabajé en Copper Ridge durante meses antes de convertirme en socia del señor Hayes. He visto lo que sucede cuando una operación minera trata a los trabajadores como prescindibles e ignora la sostenibilidad a largo plazo. Se crea un ciclo de alta rotación de personal, baja productividad, y finalmente, Fracason sacó gráficos que mostraban las tasas de retención de trabajadores, las cifras de productividad y las estadísticas de seguridad. Nuestro enfoque se centra en la estabilidad. Cuando los trabajadores saben que recibirán un trato justo y seguro, trabajan mejor. Cuando están sanos, pierden menos días. Cuando confían en la gerencia, identifican los problemas antes de que se conviertan en desastres. Ann Crenshaw estudió las cifras con creciente interés. Estas cifras de productividad son bastante impresionantes. Son el resultado de tratar a las personas como socios, no como obstáculos, continuó Sarah. Cada dólar que hemos invertido en mejoras ha generado al menos $2 de aumento de eficiencia. Daniel presentó las proyecciones financieras, mostrando cómo su enfoque generaría ganancias sostenibles durante décadas en lugar de una extracción máxima durante años. No solo extraemos cobre, explicó. Estamos construyendo una comunidad que pueda adaptarse y prosperar independientemente de las fluctuaciones del mercado. La reunión duró 3 horas. Al final, Crenshaw ya hacía preguntas detalladas sobre sus métodos y expresaba su interés en visitar Copper Ridge personalmente para ver la operación de primera mano. Su enfoque es poco convencional, admitió mientras se preparaban para partir, pero sus resultados son convincentes. El banco seguirá apoyando su operación. Su segunda victoria fue más significativa que la primera, pero Sarah sabía que el desafío más peligroso aún estaba por delante. Los inversionistas de San Francisco llegaron a Copper Ridge como una expedición militar, liderados por Harrison Blackwood, un hombre de cabello canoso que vestía trajes caros y hablaba con frases breves y autoritarias. Se presentaron como la voz de la eficiencia empresarial moderna. Señorita Michelle, señor Hayes, dijo Blackwood, mientras recorría la operación, lo que han construido aquí es encantador, pero no es óptimo. Representamos a inversionistas que podrían optimizar esta operación, maximizar la producción y generar ganancias que eclipsarían sus rendimientos actuals. ¿A qué precio?, preguntó Sarah. Se eliminarían costos innecesarios. Se consolidarían puestos redundantes. Los recursos se asignarían con base en modelos de negocio probados, en lugar de programas sociales experimentales. Sarah sintió que se le encendía la sangre. ¿Quieres decir que despedirías a la mitad de los trabajadores, eliminarías las mejoras de seguridad y eliminarías todo lo que hace sostenible a esta comunidad? Blackwood sonrió con condescendencia. Señorita Mitchell, entiendo que su apego personal a estos trabajadores genera reacciones emocionales ante las decisiones empresariales, pero el sentimiento no genera valor para los accionistas. Fue entonces cuando los propios trabajadores dieron un paso al frente. Miguel Rodríguez, en representación de un grupo de mineros, se acercó a los inversionistas con una petición firmada por todos los empleados de la operación. Señor Blackwood, dijo con respeto pero firmeza, sabemos que quiere comprar nuestra mina. Queremos que sepa que apoyamos al señor Hayes y a la señorita Mitchell. Nos han dado salarios justos, condiciones de trabajo seguras y respeto. No queremos trabajar para quienes nos consideran prescindibles. Pete Carmichael, a pesar de su tos persistente, habló de la atención médica que le había permitido seguir trabajando en lugar de ser desechado como equipo usado. Tommy Walsh habló de los programas educativos que ayudaban a los jóvenes trabajadores a desarrollar habilidades más allá de la minería básica. Uno a uno, los trabajadores presentaron la imagen de una operación que tuvo éxito porque invirtió en las personas en lugar de explotarlas. Blackwood escuchó con visible impaciencia. Caballeros, su lealtad es admirable, pero las decisiones empresariales no se basan en el sentir de los empleados. Quizás deberían serlo, dijo Sarah en voz baja. Quizás el problema con la mayoría de las decisiones empresariales es que las toman personas que nunca tienen que vivir con las consecuencias. La confrontación llegó a un punto crítico cuando Blackwood presentó su oferta final, un precio de compra que habría hecho rico a Daniel pero habría dejado a los trabajadores vulnerables a cualquier medida de reducción de costos que implementaran los nuevos propietarios. Tienen 24 horas para considerar nuestra propuesta, anunció Blackwood. Después, buscaremos otras oportunidades. Anoche, Sarah y Daniel se sentaron en la casa del dueño de la mina, afrontando la decisión más crucial de su sociedad. La oferta sobre la mesa resolvería todas sus presiones financieras y los libraría del fuego cruzado
de la política familiar, pero también destruiría todo lo que habían construido con tanto esfuerzo. Podríamos usar el dinero, dijo Daniel, en voz baja, usarlo para empezar algo nuevo en otro lugar. ¿Podrías vivir con eso?, preguntó Sarah. Daniel guardó silencio un buen rato. ¿Podrías? Sarah pensó en los trabajadores que los habían defendido, en la comunidad que finalmente estaba comenzando a prosperar, en la promesa de algo mejor que habían luchado tanto por crear. No, dijo con firmeza, no podría. Este es nuestro hogar ahora. Esta es nuestra gente. Si huimos, los estaremos abandonando a la misma clase de explotación contra la que hemos estado luchando. Daniel asintió. Entonces, peleamos contra tu padre, contra inversores con recursos ilimitados, contra un sistema diseñado para favorecer exactamente el tipo de prácticas comerciales a las que nos oponemos. Sarah sintió que algo se asentaba en su pecho. No pass, sino certeza. Entonces más vale que tengamos un plan. A la mañana siguiente, le dieron la respuesta a Harrison Blackwood frente a todo el campamento minero. Daniel habló primero explicando que Copper Ridge no estaba en venta a ningún precio. Luego, Sarah se dirigió directamente a los trabajadores. Esta mina nos pertenece a todos, dijo, y su voz se oyó entre la multitud reunida. No porque tengamos acciones ni títulos de propiedad, sino porque hemos construido algo aquí juntos. Algo que vale la pena defender. La respuesta de Blackwood fue rápida y predecible. Está cometiendo un grave error. Fuerzas más grandes que su pequeña operación no tolerarán este tipo de desafío. Entonces tendrán que pasar por todos. Nosotros, respondió Sarah. Al partir Blackwood y sus inversores, Sarah supo que habían cruzado una línea insalvable. Le habían declarado la guerra a todo el sistema que consideraba a los trabajadores prescindibles y a las comunidades desechables. La pregunta ahora era si su pequeño experimento de dignidad humana podría sobrevivir al peso del poder industrial que se aliaba contra ellos. Pero al observar los rostros de los trabajadores a su alrededor, determinados, esperanzados, listos para luchar por algo mejor, Sarah sintió una confianza que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida, no estaba luchando en solo. En 6 meses después de que Sarah Mitchell le sirviera agua por primera vez a un misterioso minero que cambiaría su vida para siempre, compareció ante la legislatura territorial de Nevada, en Carson City, presentando un testimonio que transformaría la legislación minera en todo el territorio. La mujer que antes se preocupaba por ganar suficiente dinero para comprar comida, ahora abogaba por una legislación que protegiera los derechos de los trabajadores en docenas de operaciones mineras. Honorables legisladores, comenzó Sarah con voz firme y clara, me presento ante ustedes no como alguien que heredó riqueza o posición, sino como alguien que ha vivido la realidad de la vida en un campamento minero. Sé lo que significa trabajar para sobrevivir y lo que significa construir algo mejor. La galería legislativa estaba repleta de representantes de compañías mineras, organizaciones de trabajadores y funcionarios territoriales. En primera fila se sentaba Daniel, con el atuendo formal que marcaba su regreso a su verdadera identidad, pero con las manos curtidas y el porte seguro de alguien que se había ganado su autoridad con la experiencia, no con la herencia, el modelo Copper Ridge. Como los periódicos habían empezado a llamar a su enfoque, había atraído la atención mucho más allá de su pequeña comunidad de Nevada. Se había corrido la voz sobre una operación minera que había alcanzado una productividad récord, manteniendo los más altos estándares de seguridad del territorio. Inversionistas, funcionarios gubernamentales y reformadores sociales habían hecho peregrinaciones para ver cómo tratar a los trabajadores como socios, en lugar de como equipo. Podía transformar toda una industria. El testimonio de Sarah describió las políticas específicas que hicieron posible su éxito. Programas de participación en las ganancias que dieron a los trabajadores, participación en el éxito de la operación, protocolos de seguridad que previnieron accidentes en lugar de simplemente responder a ellos, estándares de vivienda que crearon comunidades genuinas en lugar de campamentos temporales y programas educativos que prepararon a los trabajadores para ascender en lugar de mantenerlos atrapados en puestos peligrosos y de baja calificación. Estos no son solo imperativos morales, concluyó Sarah, son necesidades empresariales. Las operaciones que invierten en sus trabajadores experimentan una menor rotación de personal, mayor productividad, menos accidentes y mayores ganancias a largo plazo. La pregunta no es si podemos permitirnos tratar bien a los trabajadores, sino si podemos permitirnos no hacerlo. Los aplausos que siguieron a su testimonio fueron continuos y entusiastas. Más tarde, mientras los legisladores debatían la propuesta de ley de protección al trabajador, basada en gran medida en las políticas de Copper Ridge, Sarah reflexionó sobre la drástica evolución de su comprensión del poder y la influencia. La victoria política fue gratificante, pero la transformación personal que se estaba produciendo en Copper Ridge significó aún más para ella. El campamento minero,
que una vez fue un grupo de personas desesperadas, se había convertido en una auténtica comunidad. Las calles que antes eran senderos de tierra sin nombre, ahora lucían letreros en la avenida Mitchell, donde Sarah vendió agua por primera vez a los mineros sedientos. El Boulevard Hayes, en honor al hombre que lo arriesgó todo para construir algo mejor. La Plaza Carmichael, llamada así por Pete, quien se había convertido en el historiador no oficial y estadista veterano del campamento en la clínica médica que Daniel había imaginado, era ahora un hospital completo con 2 médicos, que atendía no solo a Copper Ridge, sino también a 3 comunidades aledañas. La escuela se había expandido para incluir programas de capacitación técnica que preparaban a los jóvenes para carreras en ingeniería, administración de empresas y oficios especializados. La tienda de la empresa vendía productos a precios justos y generaba ganancias para la comunidad mediante mejoras de infraestructura y programas sociales. Pero quizás el cambio más significativo fue la transformación de las relaciones entre la gerencia y los trabajadores. Rex Dalton, ante la evidencia de su malversación de fondos y despojado de su autoridad, abandonó Nevada por completo. En su lugar, Miguel Rodríguez fue ascendido a supervisor de operaciones, convirtiéndose en el primer trabajador en la historia del territorio en ascender a la gerencia de una importante operación minera. La decisión fue controvertida, entre otros propietarios de minas, pero los resultados hablaron por sí solos. La producción aumentó un 20% en el primer mes, bajo el liderazgo de Miguel. Él entiende el trabajo porque lo ha hecho, explicó Sarah a los visitantes escépticos. Sabe lo que necesitan los mineros porque él mismo ha sido minero. Eso no es una mentalidad radical, es sentido común en el éxito de Copper Ridge. También atrajo aliados inesperados. Margaret Chun, la primera ingeniera de minas del territorio, solicitó ser asignada a su operación específicamente para estudiar sus innovaciones en seguridad. La doctora Elizabeth Warren, recién graduada de la Facultad de Medicina en San Francisco, estableció su consultorio en Copper Ridge porque quería trabajar en una comunidad que priorizara la salud de los trabajadores. El profesor James Morrison se había trasladado desde la Universidad de California para desarrollar sus programas educativos, convencido de que la formación práctica, combinada con el aprendizaje académico, podría crear un nuevo modelo para la educación industrial. En estos profesionales aportaron experiencia y credibilidad, que ayudaron a contrarrestar las críticas que desestimaban a Copper Ridge como un experimento idealista irrepetible en otros lugares. Cuando la Escuela de Negocios de Harvard solicitó permiso para enviar estudiantes a estudiar sus métodos de gestión, Sarah supo que habían superado la novedad para convertirse en una auténtica influencia en el pensamiento empresarial. La relación personal entre Sarah y Daniel había evolucionado con la misma constancia que su relación profesional. No hubo declaraciones románticas dramáticas ni transformaciones repentinas de colegas a amantes. En cambio, su conexión se había profundizado gracias a los desafíos compartidos. El respeto mutuo y la profunda intimidad que surge al construir algo significativo juntos en su boda se celebró un sábado por la noche de octubre. En el de Copper Ridge, con la asistencia de toda la comunidad, Sarah lució un vestido que ella misma diseñó en práctico para su trabajo, elegante para la ocasión y con un estilo propio. Daniel lució un traje hecho a medida en San Francisco, pero con botas que había comprado en la tienda del campamento. Una combinación que representaba a la perfección al hombre en el que se había convertido. Pete Carmichael ofició la ceremonia. Tras haber sido ordenado juez de paz territorial, específicamente para la ocasión, su voz sonaba más fuerte que en meses, y su tos mejoró gracias a la atención médica disponible para todos los trabajadores. Estas 2 personas, dijo Pete, dirigiéndose a la multitud reunida, nos han demostrado algo importante sobre el amor y la camaradería. Nos han demostrado que las mejores relaciones no se basan en lo que las personas pueden recibir unas de otras, sino en lo que pueden crear juntas. La celebración que siguió duró hasta el amanecer, con música de una banda que incluía tanto músicos profesionales contratados por Daniel como mineros que tocaban instrumentos fabricados por ellos mismos. Niños nacidos en Copper Ridge tocaron junto a niños cuyas familias habían llegado en busca de mejores oportunidades. Antiguos escépticos bailaron con los primeros simpatizantes. La fiesta se sintió menos como una boda y más como una comunidad, celebrando su propia transformación, mientras Sarah y Daniel estaban juntos mirando el amanecer sobre las montañas que rodeaban su casa. Hablaron sobre el futuro que todavía estaban construyendo juntos. Mi padre envió otra carta, dijo Daniel con indiferencia. Quiere volver a visitarnos, ver la operación o intentar controlarla. Para entenderlo, creo, por primera vez, Daniel hizo una pausa. Ha estado recibiendo preguntas de otros líderes empresariales sobre nuestros métodos. Algunos miembros de su propia junta directiva preguntan por qué sus operaciones no pueden lograr nuestros resultados. Sarah sonrió. La presión social también afecta a los hombres ricos.
al parecer, también ha oído hablar de la legislación territorial y quiere discutir posibles aplicaciones del modelo Copper Ridge a otras propiedades familiares. ¿Y qué opinas de eso? Daniel consideró la pregunta con detenimiento. Siento que hemos demostrado algo importante, no solo a él, sino a nosotros mismos. Hemos demostrado que tratar bien a las personas no solo es moralmente correcto, sino que es prácticamente efectivo. Si esa influencia se extiende a otras operaciones, a otras comunidades, entonces todo lo que hemos construido aquí formará parte de algo aún mayor. Sara asintió. Pero nos aseguramos de que se difunda según nuestros términos, sin comprometer los principios que nos trajeron hasta aquí. Acordado a medida que la luz de la mañana se intensificaba, Sarah pudo ver la magnitud de lo que habían creado juntos. La mina misma era más productiva y segura que nunca. La comunidad prosperaba económica y socialmente. Los trabajadores eran socios no servientes. Y la influencia de su éxito se extendía, cambiando la forma en que otras operaciones concebían los negocios, la comunidad y la relación entre las ganancias y la dignidad humana. Pero lo que más satisfacía a Sarah era algo más sencillo y personal. Todavía se la podía encontrar casi todas las mañanas en el arroyo donde había recogido agua para vendérsela a los mineros sedientos. Ahora llevaba a su hija, la pequeña Hannah, a jugar en el arroyo cristalino mientras Sarah planeaba las actividades del día para el centro comunitario que dirigía. El agua seguía fluyendo limpia y fría, igual que cuando luchaba por sobrevivir. Pero ahora alimentaba un huerto que abastecía la cocina del hospital, irrigaba el patio de la escuela y sentaba las bases de un futuro que parecía ilimitado en posibilidades. ¿Lo extrañas alguna vez?, preguntó Daniel como si la hiera su pensamiento, la simplicidad de vender agua. Sarah alzó a su hija en brazos y miró hacia la vibrante comunidad que habían construido juntas. A veces echo de menos esa certeza, saber exactamente qué tenía que hacer cada día, qué significaba el éxito y el fracaso. Hizo una pausa. Pero no cambiaría lo que tenemos ahora por nada del mundo, aún con todas las complicaciones, la política, la presión, la responsabilidad por la vida de tantas personas, sobre todo por esas cosas. Sarah movió a Hannah hacia su cadera y tomó la mano de Daniel. Pasé tanto tiempo intentando sobrevivir que olvidé lo que se siente vivir de verdad. Construir algo que importe, influir en el funcionamiento del mundo, dejar algo mejor que lo que encontramos. Mientras caminaban de regreso hacia Copper Ridge, Sarah reflexionó sobre el viaje que la había llevado de vendedora de agua desesperada a líder comunitaria, de sobreviviente aislada a compañera de confianza, de alguien que aceptaba el mundo como era alguien que insistía en que podía ser mejor en el letrero a las afueras del pueblo. Erigido por votación comunitaria, decía en Copper Ridge, una comunidad construida sobre la colaboración. Debajo, en letras más pequeñas, fundada por Sarah Mitchell y Daniel Hayes, 1891, en hogar de todos los que creen en algo mejor. Aún no era perfecta. Ninguna comunidad lo era jamás. Aún había desafíos que afrontar, mejoras que implementar, problemas que resolver. Parrow era suya, construida sobre principios en los que creían y sustentada por relaciones que habían elegido honrar Waikara Manana. Mientras Sarah atravesaba las calles por las que antes había luchado solo para ganar suficiente dinero para comer, sabía que algunas transformaciones merecían cada riesgo requerido para lograrlas. En la mujer que había vendido agua a los mineros sedientos, había descubierto algo más valioso que la plata, el cobre o el oro, el poder de crear un cambio que duraría más que cualquier fortuna individual, una influencia que se extendería mucho más allá de cualquier comunidad, y un amor que se fortalecía al ser compartido, en lugar de acumularse en la historia que comenzó con la supervivencia. Se había convertido en un legado de esperanza. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo, y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.